por acompañarnos en esta conferencia de prensa de la senadora Kenia López Rabadán. Senadora, iniciaremos con un comentario suyo y posteriormente las preguntas que nos han llegado. Ya tenemos bastantes, por cierto. Senadora, tiene usted la palabra. Muy buenos días. Gracias. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Bienvenidos al Senado de la República, la casa de la oposición. Es una semana en la que el presidente llamó a los que viven en la colonia del Valle conservadores y aspiracionistas, ¿lo recuerdan? También en esta semana que ha concluido justificó a los Pandora Papers diciendo que Salinas robó más. También presionó, por cierto, a la oposición para votar su tóxica reforma eléctrica. Incluso la semana pasada se atrevió a sacar otra vez su pañuelo blanco para decir que en su gobierno no se permite la corrupción. Vamos a ver este video. Y sacar mi pañuelito. Ya los jóvenes no usan pañuelo, ni usan peine, ni camiseta, ni nada, ¿ya? Pero puedo decir de que no se permite la corrupción. En 21 ocasiones ha sacado su pañuelito blanco. Aunque con las casas de Bartlett, los contratos a modo de su prima, los fajos de billetes en sobres, es difícil creerle eso de que no tolera la corrupción en su gobierno. Incluso dice que irá a la ONU a hablar sobre corrupción. Ojalá vaya a hablar de cómo se va a sancionar a Lozoya o a Bartlett. Vamos a ver aquí les hicimos un collage. Fíjense nada más. ¿A quiénes protege? Pues claro, protege a los de su gobierno, a sus cuates, a sus aliados. ¿A quienes lastima? ¿A quienes persigue? Claramente a la oposición, a la gente que trabaja. Es muy lamentable. Es evidente que podemos ver a esta lógica, esta división de visiones, porque pues claramente es bien sabido que las corruptelas de sus amigos están solapadas, mientras que por otro lado protege, o más bien pues incrimina a los culpables. Adelante, por favor. Es claro pues que las arbitrariedades en este gobierno no faltan. Pero antes de que cerrara la semana, déjenme decirles que se dio a conocer un nuevo escándalo de impunidad. Me refiero a las fotos de Emilio Lozoya cenando en un lujoso restaurante de la Ciudad de México, que tomó, por cierto, estas fotos la periodista Lourdes Mendoza. Aunque bueno, el presidente López Obrador siempre encontrará una excusa para arropar a sus cuates y a los corruptos que le ayudan. Vamos a ver este video. Es inmoral el que se den estas cosas. Es una imprudencia, para decirlo menos, un acto de provocación, porque este señor fue director de Pemex y está como testigo protegido. Le llaman de otra manera. ¿Escucharon lo que dice el presidente? Dice que es una imprudencia. Y desde aquí, presidente, le aclaro, no es una imprudencia. Es la muestra de que usted protege a los corruptos con tal de que le ayuden a agredir a la oposición, con tal de utilizarlos para que digan mentiras y pueda ir en contra de los legisladores a quien usted quiere inculpar. Se refiere, lo acaban de escuchar, se refiere a Lozoya como un testigo protegido. Pero, presidente, se debería de referir a él como un corrupto y un delincuente. En este gobierno no solo se tolera la corrupción, sino que hay impunidad para los corruptos preferidos del gobierno. No debemos olvidar que al parecer Lozoya recibió 14 millones de dólares por sobornos. Está acusado de cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita y de asociación delictuosa. Y ahora goza de las complacencias del gobierno. Como pago, por cierto, estas complacencias por señalar y acusar infundadamente a periodistas,
por cierto, como Lourdes Mendoza, y a opositores como Ricardo Anaya. Este gobierno le permite placearse por la Ciudad de México a sus anchas. Los allegados del gobierno, incluidos sus bots, han querido desviar la atención de lo fundamental, que un delincuente confeso no haya pisado la cárcel nunca, porque este gobierno lo ocupa para sus venganzas. Y todavía cene en restaurantes donde, por cierto, el 98% de los mexicanos nunca podrían pagar una cuenta de esa magnitud. Una vez más intentan descalificar al mensajero sin atender el mensaje de impunidad que representan esas fotos. Muchísimas gracias. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias, senadora. Iniciaríamos con Víctor Mayén. Víctor le pregunta, la opinión de la senadora de estas fotos que circularon en redes sociales el sábado por la noche de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, cenando en un lujoso restaurante en Paseo de la Reforma. Déjame decirte, Víctor, que lo acabo de decir claramente, primero es una afrenta a los mexicanos. Unas fotos como esas demuestran que puedes ser un corrupto, puedes ser incluso públicamente conocido como un corrupto. Imagínense si este señor recibió 14 millones de dólares y está cenando como si nada. ¿Cuál es el mensaje a la ciudadanía? El mensaje a la ciudadanía, puedes hacer eso, pero con tal de que le ayudes al presidente de la República a sus venganzas, puedes estar cenando en un lujoso restaurante. Es terrible. Yo creo que el presidente de la República debe reconocer el error, debe reconocer de inicio que el señor Lozoya es un delincuente y después debe reconocer que no puede estarlo usando para sus venganzas. Aquí claramente hay una justicia selectiva. Acabamos de escucharlo hoy en la mañana en su mañanera hablar sobre este tema y yo ni una sola palabra escuché de reclamo al señor, ni una sola palabra. Pues claro, ¿por qué no le reclama? Por algo muy elemental, porque lo está ayudando. Y eso es terrible. El 98% de los mexicanos nunca podría pagar una cuenta como la que el señor Lozoya tuvo que pagar, él o sus invitados, este fin de semana. El mensaje es muy lamentable. Es más, el mensaje es de vergüenza para este gobierno. Gracias, senadora. Magali Juárez le pregunta, la titular del SAT rechazó que sea necesaria una reforma fiscal y señaló que solo con el cobro adecuado a 12,000 grandes contribuyentes es suficiente para la reactivación económica del país. ¿Esto es así o el gobierno de Morena no quiere asumir la responsabilidad de una reforma fiscal? Es que en realidad lo que tendría que asumir el gobierno es la necesidad de invertir los recursos de los mexicanos en las cosas que sí son importantes. Fíjense nada más, sigue obsesionado, y lo estamos viendo en el presupuesto de egresos de la Federación, el enviado a la Cámara de Diputados, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, y sigue obsesionado con sus obras faraónicas. Está disminuyendo presupuestos que protegen derechos humanos, pero le sigue metiendo dinero a una refinería que nos regresa al siglo pasado. Lo trascendente en el presupuesto de egresos debería ser priorizar la vida y los derechos de los mexicanos. Ojalá y en la Cámara de Diputados haya valentía, haya independencia, haya autonomía y le enmienden la plana a ese presupuesto de egresos que claramente tiene una prioridad y es cumplir los caprichos del presidente. Lo que se necesita no es un trenecito, se necesita salud. Lo que se necesita no es un aeropuerto, que por cierto es una vergüenza en términos internacionales. Lo que se necesita es seguridad. Lo que México necesita no es una refinería que nos regrese al siglo pasado. Lo que en México se necesita es que haya la posibilidad para que los mexicanos tengan dinero en el bolsillo. Ojalá y el gobierno se atempere y ojalá y la Cámara de Diputados se ponga fuerte. Gracias, senadora.
Claudia Flores Barreto le pregunta su opinión del adiós a la iniciativa Mérida y la llegada del entendimiento bicentenario. ¿Qué opinión de la nueva forma de cooperación en materia de seguridad tiene? Bueno, déjenme decirles primero que nada que lamentablemente hemos perdido 3 años en términos de seguridad, que esta política de abrazos, no balazos, lo que nos ha hecho es tener 3 años perdidos. Claramente nosotros en el Senado de la República debemos acompañar evaluaciones para saber si este nuevo entendimiento funciona. Bienvenidas todas las ayudas, bienvenido todo el apoyo nacional e internacional para que las mexicanas y los mexicanos estemos viviendo con seguridad. Por supuesto que en el Senado de la República vamos a vigilar las acciones de este gobierno para que las cosas sean mejores. Hemos perdido 3 años y esperemos que ahora con este nuevo compromiso las cosas se puedan corregir. Gracias, senadora. Gerardo Segura le pregunta, aprobar la reforma eléctrica representa implementar acciones monopólicas que son propias de naciones como Corea del Norte, donde no hay libertades, pero sí hay pobreza y subdesarrollo. Implementar la reforma eléctrica representaría costos 4 o 5 veces superiores a lo que representa la cancelación del aeropuerto de Texcoco. ¿Qué opina usted de esto? Evidentemente, la reforma que propone el presidente López Obrador es tóxica, es lamentable, es retrógrada. Fíjense nada más, hoy escuchándolo en la mañanera, el presidente justificaba este asunto de Lozoya hablando de los legisladores que aprobaron la reforma. Ahí uno se da cuenta cómo en esta obsesión de hacer una contrarreforma eléctrica es capaz de todo, incluso pues hasta de consentir a un delincuente, a un corrupto. Yo estoy convencidísima pues de que la reforma que está planteando este gobierno va en contra de la inversión, destroza la competitividad. Es más, incluso peor aún, para cada mexicano en su casa va a salir más caro el caldo que las albóndigas porque los recibos van a llegar más altos. Y guarden este video porque van a ver que lamentablemente si esa atrocidad se confirma, eso va a suceder. Incluso están condenando a los chavos a vivir en un país totalmente contaminado. No hay ni por dónde le halles a la propuesta de López Obrador para que salga algo bueno para este país. Bueno, y para cerrar con broche de oro, quiere seguir empoderando a Bartlett. En realidad, en esta reforma, todo mal. Gracias, senador. El mismo Gerardo Segura le pregunta, ¿qué llamado le haría al PRI para no dejarse arrodillar, lo cito, tal como lo frasea Gerardo, ante las presiones de López Obrador por la reforma eléctrica? No le saque mi Sergio. Así. A ver, déjenme decirles algo. El PAN quiere regresar al poder. Por eso necesitamos defender nuestros votos. El PRI, pues yo espero que también quiera regresar al poder. Este gobierno es malísimo. Este gobierno es incompetente, corrupto, negligente. Los partidos de oposición necesitamos defender nuestros ideales, reconocer la trascendencia de nuestros votos. Ojalá y ningún legislador de oposición se achique. Ojalá y a ningún legislador de oposición le lleguen al precio. Ojalá y a ningún legislador de oposición lo amenacen. Yo sigo confiando en el bloque opositor. Lo he dicho cada semana, sigo confiando en el bloque opositor. Vamos a detener esa aberración porque con ello estamos salvando la economía y la salud de los mexicanos. Gracias, senadora. Finalmente, Gerardo Segura le pregunta, ¿qué se debe esperar de la reunión con Marcelo Ebrard y la Jucopo que se dará en unos momentos? Bueno, bienvenido siempre el canciller a este espacio legislativo. Bienvenido sobre todo porque el Senado de la República debe vigilar la política exterior. Es uno de nuestros mandatos
legales. El Senado de la República debe acompañar, debe proponer y, por supuesto, ojalá y las definiciones que se den el día de hoy fortalezcan la autonomía del Senado de la República, la independencia y estemos vigilantes, pues, de manera plural de los acuerdos que desde la Cancillería se tomen. Gracias, senadora. Finalmente, Félix Muñiz está conectado. Tiene la palabra, Félix. Gracias, Sergio. Buenos días, senadora. Preguntarte en el tema de Lozoya. Bueno, pues ya para no ser tan repetitivo, pues señor se la pasa bien en las lomas, cenando. ¿Sería oportuno que ustedes llamaran a comparecer al fiscal general Alejandro Gertz Manero para que explique qué es lo que significa ser testigo protegido o si es testigo protegido por los 6 años que tiene en el mando Andrés Manuel López Obrador? Esa sería una pregunta. Si un testigo protegido puede estar 6 años, o sea, sin que se le meta a la cárcel, ya lleva año y 2 meses sin que toque y pise un reclusorio. Y Monreal dijo hace unos días que posiblemente la reforma eléctrica pudiera hacérsele algunos cambios, ni con algunos cambios quedaría esa reforma eléctrica, senadora. Gracias. Sí, a ver, evidentemente el problema aquí estriba en algo muy elemental. ¿Por qué protegen a Lozoya? Pues porque Lozoya les está ayudando a mentir, les está ayudando a acosar a la oposición, fíjense nada más lo que pasa con la periodista Lourdes Mendoza, de verdad es que es inentendible. Que además, por cierto, déjenme decir, yo, desde mi perspectiva es hasta misógino. Ahora resulta que a los hombres les dan millones de pesos para corromperlos y a las mujeres una peregrina bolsa. O sea, me parece que hasta misógino es el cuate para mentir y para inculpar. Yo estoy convencida de que no puede ser que le den ese trato a alguien que sabemos recibió millones de dólares. Millones de dólares. Que además, a nivel internacional, es una empresa que ha sido sancionada y que este señor, después de ser, digamos, claramente de hacer actos de corrupción, pueda pasearse por la ciudad, puede ir a restaurantes de lujo que casi nadie en México puede pagar y que no haya un reclamo público fuerte del gobierno federal, es terrible. No tiene que ver, y lo digo digamos, en términos totalmente objetivos, no tiene que ver con un posible acompañante del gobierno, no. Es un claro acompañante del gobierno. Lo están ocupando para golpear a los opositores. Es una vergüenza. Él tiene, es una figura jurídica, él tiene la posibilidad, digamos, de tener un brazalete o de estar en su casa arraigado. Es una medida cautelar. Y esa medida cautelar me parece que es lamentable. ¿Cómo es posible que con el pretexto de poder usar un brazalete, pues puede estar yendo y viniendo a donde se le dé la gana? Por cierto, a decir de la periodista Lourdes Mendoza, no acudió a comparecer con el pretexto de que estaba arraigado en su domicilio, pero sí puede ir a restaurantes. Yo solamente decir, esa medida cautelar debería ser revalorada por la autoridad y en su caso debería haber un mensaje claro de este gobierno. ¿Saben qué es lo peor? Que pareciera ser que no lo van a hacer por algo muy elemental. Los está ayudando a atacar opositores. Senadora, pues no tenemos Nada más más preguntas. Perdón, Félix, pendiente lo de la reforma eléctrica. Sergio, nada más quedó pendiente lo de la reforma eléctrica, si con algún cambio podría quedar esta reforma o sin ningún cambio. Gracias, querido Félix. A ver, la reforma eléctrica propuesta por López Obrador requiere cambios constitucionales. Los cambios constitucionales requieren 2/3 partes. De todo el documento de la reforma eléctrica, desde mi perspectiva, no hay nada salvable. Nada. Lo que este gobierno necesita es reconocer que México debe ir al futuro, no al pasado. Lo que este gobierno necesita es eficientar la administración pública. Hoy, ¿qué dijeron?
¿Que iba a bajar el gas? Pues nada, ¿eh? Es más, producir en términos de la CFE es 35% más caro que producir para un privado. ¿Ustedes creen que va a bajar la luz? Por supuesto que no, porque no solamente son corruptos, también son ineficientes. Pues muchas gracias, senadora. Ya no tenemos más preguntas. Gracias a los compañeros y compañeros de La Fuente por acompañarnos y les estaremos enviando los materiales en un momento. Muchas gracias, Muchas senadora. gracias, querido Sergio. Como siempre, gracias a todas y a todos por conectarse. Hasta luego. Recording stopped.